Bueno, estamos aquí, como os dije, vamos a seguir dando las clases estas en vídeo online. Espero que sigáis bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver hoy el 1.1, que es lo que el contrato de compra-venta internacional, pues sus características, ¿vale? Esto es un poco redundar lo que se ha visto ya en la introducción, pero bueno, aquí lo vamos a estructurar un poco más y lo vamos a tener así un poco quizás más claro. ¿Vale? Tenemos que ver estas características desde dos sentidos. Uno que es precisamente el entorno jurídico con sus diferentes peculiaridades de ese contrato de compraventa internacional, teniendo siempre en cuenta que lo que diferencia estos contratos de compraventa internacional de los contratos de compraventa al uso que normalmente podemos encontrar en nuestro día a día, pues puede ser precisamente por la pluralidad de leyes, normas y culturas a la que nos tenemos que enfrentar a la hora de redactar ese contrato. Tened en cuenta que ya vimos en lo que es la negociación que se llevaba a cabo y cuya finalidad, cuyo fin es este contrato de compraventa internacional, como las diferentes culturas que había en cada lado de la mesa, pues podían chocar en muchos puntos, y bueno, y tener evidentemente unos ordenamientos jurídicos totalmente discordantes, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, pensaremos en los ordenamientos jurídicos del importador, pensaremos en el ordenamiento jurídico del exportador, y bueno, normalmente lo que hacemos es adoptar bien uno común, como puede ser el convenio de bienes que esté en ambos países aceptado, o bien, bueno, pues remitirnos a un tercer ordenamiento jurídico, o a lo que se acuerde, en principio. En cuanto a la multitud de usos y costumbres, como sabemos bien, a falta de una ley que en un momento determinado pues eh, regule una situación concreta, bueno, pues sabemos que hemos de acudir siempre a lo que son los usos y las costumbres. Bueno, los usos y las costumbres, evidentemente, en dos países casi siempre, eh, un milagro sería que fuesen igual, son totalmente diferentes. Bueno, entonces lo mejor es amarrar muy bien legalmente con las leyes de las que dispongamos esa situación, porque en el momento que tengamos que remitirnos a usos y costumbres, salvo que se especifique claramente en alguna cláusula, eso será muy complicado, ¿vale? También vemos que hay una variedad de fueros y jurisdicciones dentro incluso del mismo país. Por ejemplo, en España pues tenemos lo que es el caso de Navarra, o el País Vasco, que bueno, tienen un tipo de fuero ¿eh? Diferente, con unas características concretas que bueno, tendremos que tenerlos en cuenta a la hora de que si se va a firmar un contrato, bueno, pues tengamos clara lo que es el entorno jurídico de esa relación. ¿Vale? Bueno, luego por otra parte, el propio contrato también tiene unas características muy peculiares, porque claro, a pesar de que podemos decir que algunas son generales, como por ejemplo esta del libre consentimiento de las partes, ya sean físicas o jurídicas, a lo que hace referencia es que sencillamente dos partes realizan un contrato cuando las dos partes quieren y además de una forma libre. O sea, no me vale a mí coaccionarle a la otra parte poniéndole una pistola diciendo tú firma el contrato, porque entonces evidentemente no sería libre y a pesar de que habría, bueno, un consentimiento ficticio, que no sería real, pues ese contrato pues sería papel mojado, porque es que prácticamente es nulo porque está viciado desde el principio. Por otro lado, el mismo contrato lo que hace, en realidad el funcionamiento del contrato es crear, modificar o extinguir un acuerdo con un objetivo lícito. O sea, si el contrato no tuviese un objetivo lícito, para empezar sería nulo. O sea, nosotros podemos hacer un contrato, pues aquí en la zona en la que estamos, muy sencillo, que sería de contrabando, ¿no? De una determinada sustancia ilegal y evidentemente con esa sustancia ilegal, pues el objeto no sería lícito y por tanto este contrato también sería nulo de pleno derecho. Sin embargo, un contrato de mercancías entre dos países, bueno, pues se puede crear una relación jurídica, pero también puede ser para modificar una ya existente o sencillamente para una que ya existe también, pues que deje de hacerlo. Y terminamos con esta relación comercial. ¿Vale? Este acuerdo debe estar amparado por la ley, usos y costumbres, según proceda. Evidentemente nos estamos refiriendo a ese entorno jurídico que hemos dejado muy claro en alguna de las cláusulas de nuestro contrato para que se aplique
siempre amparando esa decisión y ese consentimiento que tenemos entre las dos partes de llegar a ese acuerdo, ¿vale? El objeto del contrato, que es a lo que me vengo a referir, que es a lo que, como, lo que hace, lo que pretende ese contrato es precisamente una transacción económico-patrimonial, claro, tiene que haber algo evaluable, el dinero, internacional, y luego con ánimo de lucro, evidentemente, porque ambas partes van a obtener beneficios, y por último, que ambas partes son empresas, ¿vale? O sea, no nos referimos normalmente en este ámbito de empresa, evidentemente, tanto otras personas físicas como jurídicas, pero nos referimos que son entes con actividad económica propia. Entonces, lo que pretenden es seguir en ese sentido, ¿vale? Hola, bueno, seguimos con el tema. Vamos a pasar ahora al punto 1.2, donde seguiremos hablando del contrato de compraventa internacional, que es lo que nos ocupa en este tema, pero ahora veremos sus requisitos formales bueno, un término jurídico que es el perfeccionamiento de dicho contrato. Bueno, en cuanto a los requisitos formales, ya os comenté y hablamos de la misma introducción de que los requisitos formales en los contratos de compraventa internacional pues es algo obviamente que no existe. O sea, no hay sencillamente. Que no tienen por qué estar, no se está obligado a ninguna forma. ¿eh? Es más, se pueden eso, certificar de cualquier forma, de cualquier procedimiento, incluso siendo un contrato verbal, y bueno, pues sencillamente aportando unos testigos que den fe de que se ha realizado ese contrato. Sin embargo, dada la complejidad de este tipo de contratos, es manifiestamente desaconsejable que se utilice este formato. Lo habitual y lo deseable y lo que todo el mundo hace es llevan a cabo estos contratos por escrito. ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente se hace por escrito porque es que son muy complejos, hay muchísimas posibilidades, hay muchas cláusulas, hay que, en fin, muchos flecos que tienen que amarrarse al final. Y bueno, hay dos excepciones, que la obligatoriedad por escrito sí que se especifica, y es que en el contrato se incluya pues, una cláusula que cuando se vaya a modificar ese contrato o se va a llevar a cabo, pues sea por escrito. Bueno, pues entonces como las cláusulas están para cumplirlas, y precisamente es el acuerdo de las dos partes y de esas dos voluntades el hecho de que se lleve a cabo las cosas como así se escriben, bueno, pues se haga por escrito y tan contentos, ¿no? Muchas veces el problema de que se haga por escrito no es tanto el hecho de que se haga por escrito, sino cuando nos encontramos en el ámbito internacional es en qué idioma se escribe ese contrato. Sabemos que, bueno, cada país tiene normalmente su idioma, salvo algunas excepciones, pero bueno, se suele utilizar un idioma general, que es el que se utiliza para el comercio internacional principalmente, que es el inglés, el que todo el mundo utiliza, más que nada por su simplicidad. Y bueno, pues, obviamente, pues se harán en ese. Bueno, también hay obligación de que se realizan estos contratos por escrito cuando la legislación de uno de los países de las partes así lo exijan. Si uno de los países que van a realizar ese contrato, o sea, de los países donde tanto el importador como el exportador pertenecen a esos países distintos, en cualquiera de ellos, la ley obliga que este tipo de compraventa internacional se realice por escrito, bueno, pues no tendrá otra opción la parte, y obligando también a la otra, que bueno, que realizar este contrato por escrito. De todas formas, ya digo yo que este tipo de contratos, por la complicación que tienen en sí mismos, es conveniente que se hagan por escrito, es conveniente que se hagan por escrito y que se den todas las cosas muy claras, porque bueno, ya se sabe que la palabra el viento se la lleva, pero el papel siempre queda, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces, una vez hablado de los requisitos formales, vamos a ver qué es el perfeccionamiento. El perfeccionamiento dice cuando el contrato comienza a surtir efectos. Efectivamente, es cuando un contrato, si tú lo tienes ahí encima de una mesa, pues no pasa nada, ¿no? Hasta que se perfeccione. O sea, nosotros podemos redactar un contrato
y cuándo ese contrato empieza a funcionar. ¿Cuándo arranca, por decirlo así? Bueno, pues como dice el acto, a partir de la cual las partes quedan obligadas y en el que la oferta comienza a ser efectiva. O sea, nosotros tened en cuenta que muchas veces las ofertas tienen lo que se llama un tiempo de caducidad. Entonces, bueno, pues nosotros podemos enviar una oferta y darle un tiempo que nosotros estimemos oportuno a que esa oferta sea válida y luego cuando pasa ese tiempo, pues ya deja de ser. ¿Vale? Entonces, bueno, el asunto está en que, bueno, nosotros enviaremos esa oferta y si la otra parte la acepta en un momento determinado, bueno, pues si está dentro del plazo, pues sencillamente se habrá perfeccionado ese contrato porque empezarán a pasar cosas. Sin embargo, si está fuera de plazo, bueno, pues como precisamente una parte de la oferta es ese tiempo de validez, bueno, pues a lo mejor no se ha perfeccionado el contrato y entonces pues no pasará nada, no tendremos ninguna obligación de ningún tipo. ¿Vale? Entonces, hablamos nosotros probablemente en el tema 5, al principio, perdón, en el tema 4 al principio, antes de empezar a comentar el tema de los Incoterms, hablamos de las distintas legislaciones, pero también hablamos de una serie de documentos que entraban a formar parte de estos negocios de compraventa internacional. Bueno, queremos recordar que uno de ellos era precisamente la factura pro forma, que era la forma más habitual de enviar una oferta, donde se especificaban todos los requisitos posibles en cuanto a la mercancía, al precio, en fin, se especificaba tantísimo que si esa factura pro forma se aceptaba con una firma, se convertía precisamente en un contrato. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos un exportador que realiza una oferta, esa oferta es conocida por el importador y bueno, si dentro de plazo afecta esa oferta, entonces, bueno, pues empezarán a pasar cosas, y a surtir efecto todo lo que se ha especificado dentro de esa oferta. ¿Vale? La oferta ha de ser, evidentemente, ha de ser precisa, indicando producto, cantidad, precio, Incoterms, evidentemente, y muchos otros datos necesarios, bueno, para que el contrato empiece a surtir efecto. Yo, desde luego, una proforma siempre me ha parecido una buena herramienta, pero prefiero, evidentemente, lo que es después de tener la proforma en la mano, ahondar un poco más en el clausulado del contrato, porque siempre, como hemos visto, cualquier pequeño resquicio que dejemos dentro de esa aceptación, de esa oferta, puede traer consecuencias nefastas y, en fin, siempre costar dinero tanto a lo mejor a una parte como a la otra. Entonces es mejor amarrar bien las cosas con un buen clausulado, aunque seamos más extensos y tengamos, bueno, que al fin y al cabo poner encima de la mesa un documento más amplio. ¿Vale? Bueno, una vez que se tienen todos esos datos, si el importador acepta esa propuesta, evidentemente el exportador después le puede decir, no, espérate que la voy a cambiar. Oye, no, que voy a cambiar el precio. Espérate, voy a bajar la cantidad de mercancía. Bueno, si tú me haces una oferta será porque es lo que estás dispuesto y lo que quieres vender. Si yo la acepto, estoy aceptando producto, cantidad y precio. Bueno, pues entonces no me puede venir después a cambiarme esas condiciones. ¿Vale? Una vez que se empieza el partido no pueden cambiarse las reglas. Bueno, entonces, bueno, ¿cuándo se produce esa aceptación? Porque es complicado eso de la aceptación, porque en el momento que hay aceptación ya no hay marcha atrás. Entonces, ten en cuenta que estamos hablando de dos empresas que se encuentran en países diferentes. Quizás el medio de comunicación, bueno, ahora tenemos los medios digitales que son muy rápidos, y funcionan muy bien, internet y demás, pero claro, si nosotros carecemos de ese tipo de medios o esos medios no funcionan correctamente o cualquier circunstancia que se pueda dar, como por ejemplo la rara esta que tenemos ahora, que bueno, no llega la aceptación de esa oferta en un tiempo determinado y esta puede haber caducado, por ejemplo, si mandamos por correo y hay una situación como la que hay ahora y hay unos retrasos, bueno, pues se crean siempre situaciones
de extrañas. Entonces, esta aceptación se entiende a que se ha dado cuando hay una declaración por parte del importador en que indique el consentimiento, aprobación o confirmación de la oferta, pero que sea de una forma fehaciente. O sea, yo he aceptado la oferta, yo la comunico de esta manera y no haya duda por parte del importador ni del exportador de que esa oferta puede empezar a surtir los efectos que tenga que surtir, porque ambos tienen claro que lo que en esa oferta pone es lo que ambos quieren. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la aceptación. Ya os digo que ahora prácticamente no lo utiliza, pero antes se utilizaba mucho el correo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que alguien mandara la aceptación de una oferta por correo no era algo que la otra parte recibiese de forma instantánea. ¿Cómo garantizo yo que yo he mandado en plazo esa aceptación y la oferta no ha caducado? Tendríamos, bueno, pues que poner algún tipo de sello oficial dentro de esa carta, o en fin, o hacer una llamada telefónica para confirmar realmente que hemos enviado documentalmente eso, pero que por fax, por ejemplo, pues hemos enviado lo otro o por un correo electrónico, como se hace. ¿Vale? Bueno, la aceptación no tiene que ser necesariamente algo que sea un documento, que sea un, en fin, una forma, como diría yo, de una forma metódica. También en algunos casos, bueno, como ya se tiene cierta relación con otras empresas, pues el hecho de que se realice un acto, pues se toma o se interpreta como precisamente que se ha aceptado esa oferta. Por ejemplo, el pago, un pago previo de un depósito o un pago de una fianza con respecto a la entrega de la mercancía, o sencillamente el enviar pues, precisamente un medio de pago ya preparado para llevar a cabo la operación en ese sentido. Bueno, pero ya eso, ya les digo que eso tiene que realizarse un poquito con más, no sé, cómo decirle, un poquito ya cuando las partes tienen una cierta habitualidad de funcionamiento y entonces al funcionar de esa manera, pues bueno, cada vez que el otro va a aceptar una oferta, bueno, pues realiza algún tipo de acto, pues le envía una confirmación o le da una llamada y le dice, vale, mira, ok. Sencillamente, bueno, pues ya os digo, procede a ingresar parte del pago de lo que es el coste de la mercancía. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos el 1.2, empezamos en esta clase el 1.1 y el 1.2. Espero que haya mejorado algo, por lo menos la imagen y el sonido. Y bueno, pues seguiremos adelante. Mañana espero si tenéis alguna duda, que me la planteéis claramente a través del chat cuando tengamos la hora de clase. Y bueno, pues vayamos viendo, bueno, mañana no será el próximo día, viernes, y bueno, vayamos viendo esta forma de dar clases. Espero que todos estéis sanos, que os cuidéis mucho y que os quedéis en casita, aunque os cueste. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos otra solución. Pero esto es así. Bueno, pues gracias por vuestra atención.